lo que mencionabas, Lucho, sí, queremos hablar de lo que está ocurriendo ya de cara al 17 de diciembre. Ha llegado la fecha, estamos ahí prácticamente y Lesley Briceño, nuestra analista política, nos acompaña una vez más para poder analizar lo que ha pasado en estos últimos días, que ha estado muy movido. ¿Cómo estás, Les? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hace algún par de semanas hablábamos y decíamos, ¿tendremos elecciones o no tendremos elecciones? Y finalmente están ya a puertas, nos quedan un par de días solamente. Sí, estamos nosotros obviamente preparando todo para este día domingo en Bio Bio Elige para poder acompañarte precisamente desde muy temprano hasta que salgan los resultados. Vamos a estar obviamente marcando los lugares de votación porque es súper importante, partamos desde la base. Sí. Votación obligatoria. Voto obligatorio, son 15 millones el padrón electoral, desde 15 millones de personas que están, y fracción de personas que están habilitadas para sufragar en nuestro país, y que es de forma obligatoria, y aproximadamente unos 200.000 a nivel extranjero, donde en el extranjero solamente es voluntario. Ya, y partiendo de la base que hay que entrar a revisar desde ya la página del CERVEL para saber dónde nos puede tocar votar. Porque el CERVEL en su proceso de modernización y de ser mucho más eficiente ha estado modificando los locales de votación para que cada vez, o idealmente para que cada vez queden más cerca de nuestro lugar de residencia. Entonces siempre hay que revisarlo porque no necesariamente es el mismo local en que uno votó en la elección anterior, que vendría a ser el plebiscito anterior. No miento, perdón, en la elección de los miembros del Consejo. Sí. Ah, claro, eso fue lo último. La última es que entre tanta elección Ha se habido pierde. mucha, es verdad, pero sí, hemos tenido primero un proceso para elegir a los constituyentes del proceso anterior, y luego el plebiscito, plebiscito de entrada. Exacto. Luego la elección de los consejeros y después el de salida y después de nuevo. Exacto. Elección, ¿cierto?, de esta comisión finalmente de consejeros del Consejo Constitucional. Consejo Constitucional, ¿verdad? Y ahora ya vamos con el plebiscito de salida el día domingo 17 de diciembre, que es obligatorio, que hay que estar muy atento, que hay que presentar excusas en caso de, también vamos a estar detallando todo aquello porque es lo mismo que vamos a tener de aquí en adelante además. Exacto. Para todo lo que se viene. Ahora, decíamos que estas últimas jornadas han estado muy movidas en materia política, pese a que ya estamos a punto de que se termine la franja, por ejemplo, ¿cierto? El día 14 de diciembre ya es la última jornada con franja a través de la televisión. Ya no hay más encuestas tampoco que nos den el sondeo de lo que pasa o lo que podría pasar, pero sí hay reacciones sobre todo por las posturas de los expresidentes de nuestro país. Tenemos 2 y 2, ¿no? Sí. Expresidente Piñera, expresidente Frey con la opción a favor, expresidenta Bachelet, expresidente Lagos por la opción en contra. Y particularmente lo que ha sucedido en torno a la figura de la expresidenta Bachelet ha sido muy llamativo, por decirlo menos. Sí, en general esta última semana o estas últimas semanas ha sido como la campaña se ha volcado finalmente a sacar, por un lado, todas sus cartas por ambos sectores, todas sus cartas que pueden marcar una diferencia. Y en ese sentido, el rol de la expresidenta Bachelet se ha desplegado por parte del comando del en contra. En general la hemos visto dando entrevistas, la hemos visto en varios medios de comunicación, no solo en uno, pero además también la vimos en un video que generó bastante polémica en la oposición, que fue bastante atacado y de hecho incluso algunos plantean que la tradicional mano suave o quizá poco crítico con algunos despliegues de los expresidentes se había roto como una especie de tradición republicana que existía de que la imagen del presidente o la presidenta fuese intocable y que poco se le atacaba. Y en este caso, efectivamente, nos encontramos con que ha sido distinto, ha sido bastante transversal el rechazo por parte de la oposición al rol de Bachelet. Incluso se habla de que está diciendo mentiras, de que está mal informada, algunos por los comentarios más suaves. A ver, es que aquí los políticos están haciendo su pega. Exacto. Va a depender la vereda siempre. Esto Claro ya lo sí. hemos ido aprendiendo. Pero lo más terrible de todo esto es que la ciudadanía está confundida.
porque quienes promocionaban la versión anterior votar a favor, hoy día están diciendo vota en contra. Entonces hay una confusión en la calle, uno cuando conversa, la verdad es que no tengo idea por qué votar, decían. Porque, ¿pero qué? ¿Qué tiene que votar? A favor, pero si me estaban diciendo antes que sí, otros que... Entonces hay una tole de información que vimos en esta oportunidad, no se informó mucho, hay una crítica a eso también. Solo para especificar, en el plebiscito de salida anterior las opciones eran apruebo y rechazo, y ahora vamos a favor y en contra, pero las posturas se pusieron inversas. El concepto es el mismo, finalmente, cambia un poquito el nombre, pero está esa confusión. Exacto, de hecho me reía porque mi hermana menor me mandó un WhatsApp ayer y me dice, oye, este domingo hay elecciones, ¿verdad? Entonces, así como, ay, por Dios, como... recordándole un poco el proceso y claro, y nosotros que consumimos política habitualmente estamos súper al tanto de lo que es el proceso, de lo que se viene, de lo que está en juego en esta oportunidad. Sin embargo, y tú lo señalabas muy bien, de que hay un agotamiento por parte de la ciudadanía de que otra vez tengo que ir a votar y qué es lo que voy a votar, qué es lo que voy a hacer, por quién tengo que votar. Mucho desconocimiento y nos encontramos con que finalmente hay un desgaste de la ciudadanía, no tenemos ganas de ir a votar de nuevo, como que qué es lo que se juega, hay mucha confusión además también en torno a la pregunta, como también se señalaba, antes era pro rechazo, ahora a favor o en contra, y nos damos cuenta de que las opciones están cruzadas, los del rechazo ahora van por el en contra y los del apruebo en su momento van por el a favor ahora. Entonces, no, miento, al revés. Al revés. Ven, si hasta bueno se confunde. Ya, claro. Pero mira, sí, es así. Primer proceso, apruebo rechazo. Y segundo proceso, a favor en contra. Los que en el primer proceso iban por el apruebo, no todos, no pero todos, esto es como la generalidad. Los que iban por el apruebo hoy día van por el en contra. Y los que en el primer proceso iban por el rechazo, ahora van por a favor. Sí. Entonces ahí es donde se produce esta cruce. Un cruce. En la mañana muy viene así como complicado. Es que, a ver, Uno no piensa mucho. las posturas son las que están cruzadas, pero el ejercicio es el mismo. Ejercicio Tenemos que es votar si es que Sí. nos gusta o no nos gusta, como general. Y ahí es donde está la confusión en las posturas. Exacto, y además lo interesante es que muchas veces uno vota por más cosas de lo que aparece en la papeleta. Uno no es que vaya, porque además nos encontramos con que hay un desconocimiento, probablemente la mayoría de las personas no se leyó el texto, ha habido poca difusión y eso es una de las críticas que se le hace al gobierno, de poca difusión a diferencia del proceso anterior. Porque dicen que están en contra, entonces... Claro, el proceso anterior se criticaba porque habían impreso una cantidad específica de borradores de la Constitución, o sea, finalmente siempre van a haber... Hubo más vocerías. Claro, van a haber posturas contradictorias en torno a a la postura del gobierno. Sí. Sí, a propósito de posturas, ¿no? Como para analizar un poquito también, ya que estamos hablando de los expresidentes, tomando el ejemplo de la expresidenta Bachelet. Ella sobre todo se ha pronunciado respecto de lo que pasa con los derechos de las mujeres en esta nueva propuesta. Ella señala, ¿cierto? Dice que hay un retroceso, sobre todo por lo que podría pasar eventualmente con la ley de las 3 causales, ¿cierto? Del aborto en 3 causales, porque señala que en esta nueva propuesta eso podría eventualmente derogarse. Exacto. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, a un expresidente Frey que va por la opción a favor, pese a que su partido, ¿cierto? La Democracia Cristiana, ya informó que va por la opción en contra. Él va en esta oportunidad a contracorriente de su propio partido. Y lo que él dice que es un voto que tiene que ver con la extrema derecha y sus ideas, sino que su voto en particular va por el cierre de esta etapa. Entonces tampoco hay un argumento que se basa en el texto en sí mismo, sino que el argumento del expresidente Frey tiene que ver con yo voto a favor para que esta cuestión se termine aquí. Exacto, y que en general también es un argumento que he utilizado mucho en la campaña de la favor, de cerremos el proceso, sabemos que estamos agotados, terminemos acá esto. Pero es interesante, claro, de que si miramos las campañas y miramos lógicamente el rol que han tenido los expresidentes también, en general nos encontramos con que no se ha debatido, con algunos casos excepcionales, no se ha debatido sobre el texto mismo, sino y las consecuencias que el texto puede traer para ambos sectores. Sin embargo, se ha ido la discusión en terminemos
lo que muy bien señalas tú, terminamos la discusión ahora, que con esto cerramos el proceso constitucional, el eslogan de campaña de la favor de las últimas semanas, y que se jodan, un poco asociado a también una lógica más de terminar con el proceso, y por eso es importante que tengamos claro que cuando nosotros vamos a votar, en general uno marca el voto y lo asocia a una serie de expectativas que tiene del proceso que se está viviendo, de lo que ocurre también en el pasado. Y por eso muchas veces el triunfo del rechazo en su momento, el año pasado, parecía que fue hace tanto tiempo, pero fue hace muy poquito, el año pasado también se leyó como una lógica de comprender o de votar en contra del proceso como había sido, de la persona que votó en la ducha, de un poco de las situaciones que fueron cuestionadas que ocurrió durante la convención, y hoy día nos encontramos con algo bastante interesante también. Javier Macaya lo señalaba en un par de entrevistas hace algún par de semanas, de que muchas personas incluso decían yo voy a votar en contra porque estoy en contra del gobierno, y eso finalmente apunta al nivel de desconocimiento y que es un nivel de desconocimiento enorme que hay en la ciudadanía, pero además también porque la campaña ha sido pobre. Sí, claro, y ahí es donde, esto es como un comentario muy personal, siento que esto es como cuando nuestros papás nos dieron nuestras primeras autorresponsabilidades, nos dijeron, ok, te doy permiso, pero bajo tu responsabilidad. Y nos pegábamos un condoro finalmente, y yo creo que eso pasó con este proceso, porque ninguna de las dos opciones logra un consenso, y ahí entra ese concepto del consenso incluso dentro del Partido Republicano. Hay una nota en biobiochile.cl de un WhatsApp también ahí, de un grupo de WhatsApp que se filtró. La filtración de esos mensajes. Otra vez, otras filtraciones de WhatsApp, pero además también viene de la mano de militantes de republicanos que se están yendo, se están independizando, perdiendo un poquito a lo mejor el poder que ganaron en las últimas elecciones, y ahí está un poquito en juego también eso, lo que va a pasar con Kast. Por ejemplo, o sea, la crisis dentro del Partido Republicano, esto mismo que señalabas tú, Cami, en torno a que el presidente Frey va a votar a favor cuando su partido ya tenía delineada una hoja de ruta en torno a lo que era la campaña específicamente de ir por el en contra. Entonces, es una figura emblemática, no estamos pensando un militante cualquiera, sino que es un expresidente que además es hijo de otro expresidente, que es una figura fundamental de la democracia cristiana en nuestro país, y ojo, la democracia cristiana a nivel mundial. Entonces, claro, hay problemas en los partidos que pareciera ser que, bueno, apunta a las crisis internas, a los problemas que hemos visto en lo cotidiano. Sin embargo, también lo de la filtración de estos mensajes de WhatsApp, pareciera ser que la crisis dentro del Partido Republicano no es tan pequeña como se había mencionado en un principio, sino que es algo mucho más profunda. Porque dentro de los WhatsApp sale hablando uno de los involucrados, no recuerdo bien el nombre, pero que establece que nunca fue una constitución de consenso. Cristian Valenzuela, que responde, el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. No sé dónde inventas eso, a propósito de intercambios, por ejemplo, del chat con Roberto Wilson, que apunta precisamente a Axel Kaiser también dentro de esta conversación, que participó dentro de todo el proceso. O sea, también ahí hay un tema no menor. Claro, no, es una situación que es bastante, incluso hay gente que podría decir hasta paradójica. Una de las cosas que uno se podría preguntar, pensando que el Partido Republicano quiere ser gobierno, tiene aspiraciones de gobierno, eso nadie lo puede negar, tiene candidatos y probablemente una de las crisis, que es una de las causas de la crisis, es este liderazgo entre Kast y Rojo Edwards para lo que va a ser una futura campaña presidencial. Entonces nos encontramos con que hay una crisis y quizá el Partido Republicano no supo manejar adecuadamente su rol dentro del Consejo Constitucional. Cuando se hizo un llamado a la discusión, al consenso, pensando en lo que decía la comisión de expertos, previamente que había llegado un documento bastante consensuado, eso no se traspasa al trabajo del Consejo. Cambiaron casi todo. Claro, hubieron transformaciones profundas y nos encontramos con una constitución maximalista, donde todo entre la discusión constitucional
Y claro, también un poco la discusión que se, en torno, volviendo a la expresidenta Bachelet, que pone en riesgo, que ella señala que pone en riesgo los derechos avanzados por las mujeres. Por el otro lado, la derecha saca un video de respuesta con sus figuras claves, Evelyn Matei, Paula Daza, por mencionar algunas, y dicen, oye, pero ojo, esta constitución, este documento, este borrador, tiene la mayor, da la cifra, no recuerdo en este momento, la cantidad de veces que se dice la palabra mujer en el texto. Se habla de paridad de sueldo, se habla de una serie de otros beneficios hacia las mujeres. Pero también nos vamos al otro extremo. Hay una sobreconstitucionalización, por decirlo de alguna forma, de muchísimos temas. El tema de las contribuciones, por ejemplo, que tanto se ha cuestionado. Hasta la guerra contra las drogas. Claro, el narcotráfico. Entonces nos encontramos con que es una constitución tremendamente maximalista y que también eso confunde a la ciudadanía un poco. ¿Qué es lo que es materia constitucional y lo que no? Y no olvidando además que el TC, el Tribunal Constitucional, por mucho tiempo en nuestro país ha sido una herramienta muy utilizada, particularmente por la derecha en Chile. Exacto. Se ha llevado todo prácticamente. Y que juega un rol de una tercera cámara, finalmente. Que tiene que, recordemos que el Tribunal Constitucional es conformado por una serie de jueces que son nombrados por el presidente cuando se produce una vacante. Pero claro, funciona como una tercera cámara y todo se va al debate del Tribunal Constitucional para saber si cumple con la normativa o no. Entonces, finalmente en Chile el proceso legislativo tendría virtualmente no 2 instancias, sino que 3. En el fondo, lo que no me gusta, entonces lo voy a llevar al TC, lo que hace todo todavía más engorroso. Entonces, claramente que ahí está la crítica, ¿no?, de lo que pasa con esta constitución, como tú dices, maximalista, que finalmente es el borrador que vamos a votar el día domingo. Y ojo, que era el mismo problema que te presentaba el borrador anterior. O sea, no estamos diciendo que el otro era minimalista, el otro también era maximalista. O sea, todo transformarlo en una materia y una discusión constitucional. Yo aquí, en una opinión personal, yo soy más... Y creo que en algún momento lo habría mencionado al inicio de este proceso. Yo creo que las constituciones tienen que ser minimalistas, porque la búsqueda de que perdure por muchos años. Yo no soy fan de los gringos, los norteamericanos me generan algunos conflictos. Sin embargo, algo que yo creo que hay que destacar de Estados Unidos es que hay una constitución minimalista, muy agotada, y que ya lleva más de 200 años de vigencia. Y bueno, ahí está el tema de los consensos finalmente, pues si es que queremos o no, al final muchos dicen si es que quieren los políticos o no tener una nueva constitución, porque una cosa es lo que puedan estar diciendo hacia afuera y el otro lo que puedan estar pensándose adentro a propósito del tema de los poderes. Pero te quiero preguntar, y perdón que te repita esto de nuevo, Leslie, que llevamos 2 procesos constituyentes, pero esta campaña, este proceso estuvo enfocada 90% a temas de seguridad. Así es. 90% apuntado a la delincuencia, al portonazo, la drogadicción. ¿Es la Constitución la forma de solucionar los problemas de delincuencia? Te lo pregunto desde el análisis como cientista político, finalmente. En realidad no. O sea, la Constitución no nos va a solucionar esos problemas. La Constitución no nos va a solucionar los problemas de seguridad, no nos va a solucionar los problemas de desempleo, ni de inflación. No soluciona esos problemas. La Constitución es la normativa macro, cómo se estructura un país. Por eso muchas veces venía esta discusión del pacto social, cómo se va a estructurar. La Constitución tiene que ver con explicarnos cuáles son las atribuciones del Estado, cuáles son obviamente los deberes del Estado, nuestros deberes como ciudadanos, nuestros derechos también como ciudadanos, pero quién debe de ver el tema de seguridad, de narcotráfico, de desempleo, de inflación y de todos los otros temas que surgieron en esta campaña es el Congreso. Y ahí es donde lamentablemente te lo repreguntaba, porque es como que si estuviésemos en un repete. Sí. Es como que no aprendimos nada del año que estuvimos estudiando y hoy día tenemos que volver a preguntar las cosas básicas. Y eso me resulta también bastante grave. Y tiene que ver, Leslie, con esta intención de los sectores predominantes en cada uno de los procesos, porque eso también es innegable. En el primer proceso teníamos un consejo constituyente de aquel entonces, también conformado por una mayoría del otro sector, ¿no?, de la centroizquierda de nuestro país. Muchos independientes, pero que se identificaban con este sector.
Por otra parte, tenemos hoy día a un Consejo Constitucional, ¿verdad?, conformado por personas principalmente de la derecha chilena. El Partido Republicano en primer lugar, Chile Vamos en segundo, pero es la derecha chilena. Exacto. Y claro, a quienes quizás en estos dos procesos han dado un paso un poquito más atrás, que son ustedes finalmente, los analistas políticos, no quienes se camisetean finalmente con las posturas, lo han dicho ya. Está como pasando lo mismo, pero No aprendimos. Sí, pero no aprendimos del proceso. se ideologizó finalmente muchísimo los dos procesos. Exacto. Y ahí te ponía el ejemplo del papá con los permisos. Claro. No estamos hechos para tener libertad, o sea, perdón, no libertad, sino que tener como más poder de decisión. Claro, pero además también tiene que ver con un proceso que tiene que ver con las características propias de nuestra sociedad en los últimos 4 o 5 años. Esto no viene del estallido social, viene de mucho más antes. La desafección por la política, el no me interesa la política es para ese grupo que son todos corruptos, como hay un desprestigio en la política, pero por otro lado, lo que conversábamos hace un rato, las fracturas, la atomización, hay una cantidad de partidos enormes. Rojo Edwards, por ejemplo, dice, no, en realidad no logro llegar a consenso dentro del mismo partido, me voy y voy a formar un partido nuevo, un nuevo movimiento libertario, que es lo que pasó en la democracia cristiana. La democracia cristiana también dice, no ahora, pero es un par de un tiempo atrás, dice, no, nosotros tenemos una fractura importante dentro del partido y nos vamos, y ahora hay un grupo que son los demócratas, y probablemente nos vamos a encontrar con que cada vez que hay un problema de consenso entre los partidos, me voy. Entonces, eso también claramente afecta a esto que hemos estado viviendo. De hecho, hay datos súper interesantes en las últimas encuestas. En la última encuesta me estoy refiriendo a este último año. No me recuerdo si fue la Academ o otra encuesta más, pero es una vez que sale relativamente en forma periódica, que señalaba que hoy día, año 2023, los jóvenes prefieren juntarse con personas que piensan relativamente en forma parecida o igual, que empezar a discutir opiniones que son distintas. O sea, dicho de otra forma, prefiero quedarme con mi grupo de personas que piensan como yo, que empezar a ser más tolerante. Y eso es grave, porque eso es también lo que vimos en ambos procesos constitucionales. Yo me atrincheré con mis ideas y como tengo la mayor cantidad de votos, no converso nada con ustedes, y finalmente estamos pagando las consecuencias. La falta de la educación cívica, dirán algunos, y también lo que ha sucedido también el efecto redes sociales. Exacto. Que finalmente tú virtualmente también te rodeas solo de personas que piensan como tú. Pero bueno, ya nos está tomando el tiempo, pero siento que ha tenido menos potencia esta discusión, incluso hasta las redes sociales. Hay menos enfrentamiento que el primer proceso, también creo yo. Obedece, yo creo que a este desinterés y desgaste también del proceso. Ya la gente, así voy a volver a citar a mi hermana, ¿es que se vota el domingo? Sí, y eso es brutal. Por eso agradecemos tener estas conversaciones contigo, para recordar que el domingo hay elecciones obligatorias en este segundo proceso constitucional que atraviesa nuestro país en menos de un año. Gracias, Leslie. Muchas gracias, nos vemos el domingo acá en Bio Bio Elige. Ya, y lo otro que les quiero recordar es que, claro, ya llega.